siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Les doy nuestras líneas telefónicas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que nos interesa a todos. Estaremos hablando sobre el miedo y el control de las emociones. Por eso quiero darles desde ya nuestras líneas para que las tengan anotadas y participen. Sabemos que en esta época actual, en nuestra sociedad y en general en todas, el miedo muchas veces nos paraliza. El miedo muchas veces tiene que ver con esos procesos psicosomáticos en nuestra vida. De manera que nos interesa que participen, nos argumenten, nos hagan sus preguntas, porque aquí tenemos unos invitados muy especiales que estarán participando con ustedes para resolver todas las dudas. Nuestras líneas 232-4604 y 018-515-015 para que más adelante hagan sus llamadas. Vamos a empezar nuestro programa con una nota. El coordinador de Brahma Kumaris para Colombia, Ecuador y Panamá, Marcelo Bulc, nos cuenta varias de sus experiencias y cuál es el objetivo de Brahma Kumaris. El miedo en sí ya es una emoción, ¿ya? De hecho es la emoción más fuerte que hay, porque es una emoción que mueve muchas cosas y muchas personas. Hay otras emociones también, ¿no? La rabia, la ira, ¿ya? El odio, el rencor, son emociones muy negativas. La autoexigencia realmente pode ser uma das questões, as expectativas que eu tenho, não só a mim mesmo, hacia outras pessoas também. E especialmente em Colômbia, onde há tantas questões de relações, não? Porque a outra pessoa não está cumprindo as expectativas que eu tinha sobre ela. Né? Inconsciente ou conscientemente, isso genera montones de tumultos internos que terminam expressando-se através de um grito fora de lugar, através de um ataque de pânico, através de medos que são insólitos e também, pois, consequências físicas, dolores de cabeça, dolores de espalda, dolores de estômago e, às vezes, incluso dolores de coração, são tipicamente relacionados com isso. Assim como há alegria, já, especialmente a euforia, onde as pessoas se sueltam e sentem, digamos, essa energia fluir por elas. Há duas maneiras básicas de que uno trabalhe a emoção. Uma é desde afuera, ou seja, desde a emoção mesma. Puedo negá-lo, puedo dizer que não lo tenho. E quando surge o medo, eu sinto essa repressão. Funciona por um tempo, já? Mas depois de um tempo, a repressão te pode dar problemas de saúde, já? Te pode dar problemas incluso de produtividade laboral e também desgaste nas relações. Todavia, desde afuera, um pouquinho mais profundo que a repressão, é o que eu chamo a socialização. Tenho medo da escuridão, então eu criei um grupo de amigos muito grande, sempre vamos à la calle juntos. Já eu tenho uma amiga que fazia isso. Tinha todo horror de salir sola a la calle. Entonces ella iba con 10 amigos, ¿ya? Entonces no hay problema. Pero el miedo continúa ahí, existe. La tercera, digamos, estrategia todavía desde afuera es cuando, además de socializar, tú comienzas a luchar contra ese miedo. De vez en cuando sales solita a la calle, ¿ya? En plena noche, 11 de la noche, estás fuera. Esa lucha, sin embargo, puede tener problemas. Pode que de repente salgas a la calle e algo te pase. Então o medo vai quedar incluso muito pior dentro de ti. Por último, todavia desde afuera, tu pode chegar a um ponto de domínio da emoção, maestria. Tu la controlas, tu la manejas. E assim tu já não sientes o medo por la noite, mas o medo todavia sigue existindo. Reprimir não funciona no caso do pânico para nada, já? La socialización tampoco.
pero sí pode funcionar a parte mais espiritual, onde eu reflexiono sobre o que está passando comigo e converso comigo mesmo, ou contemplo, ou aún mais profundo, eu medito. E essa meditação me dá a energia suficiente para afirmar-me e dessa maneira não sentir o pânico, senão mais bem fluir com o tempo. Eu creio que a meditação pode ajudar, mas de forma preventiva e não no momento da emoção. E a meditação pode ajudar a que não tenha tanta expectativa hacia outras pessoas, los acepte um pouquinho mais tal como são, acepte as situações tal como são, acepte o que passa tal como é e a partir de aí cambiar as coisas, não lutar contra elas. A luta sempre cansa. Muchísimas gracias a Marcelo Bulc por esta explicación. Hay dos puntos bien importantes que él señala, dos factores que definitivamente no son la vía adecuada para que superemos los miedos, para que nuestra vida emocional, afectiva y nuestra salud se viva de una manera correcta. Son la represión y la socialización cuando se usa como escape. Nuestra vida física, a veces creemos que las enfermedades solo dependen de factores bioquímicos y realmente las emociones, el miedo, la represión tienen que ver muchísimo con eso que pasa en nuestro cuerpo. Por eso vamos a entrar en la consulta para que con los expertos aprendamos un poco más sobre cómo manejar las emociones, cuál es la vía adecuada para mejorar nuestra calidad de vida. Entramos en la consulta. Bueno, quiero presentarles al doctor Álvaro Andrés Ramírez. Él es médico bioenergético, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Hace parte del panel de expertos en medicamentos homeopáticos del INVIMA y parte de Amibio. Doctor Álvaro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Diana. También nos acompaña Amparo Arias. Amparo es la coordinadora de la asociación Brahma Kumaris. Amparo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Quiero presentarles también al doctor José Luis Manzano. Él es médico bioenergético y homeópata, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Vamos a empezar contigo, Amparo, ya que hemos visto esta nota de Brahma Kumaris en las que aprendíamos y veíamos cómo la represión, la socialización como escape no son esas medidas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos, en todas las áreas, pero sí la espiritualidad, sí la meditación. Hablemos primero cómo estas técnicas ayudan al miedo y cómo se describe específicamente el miedo como un factor que puede incurrir en gran parte de las áreas de nuestra vida. La espiritualidad como método para afrontar y solucionar incluso los miedos es aquel mediante el cual yo me interiorizo, es decir, traigo el ejemplo de la tortuga, que es el más simple y el que más podemos entender. Cuando la tortuguita está en situación adversa, ella entra sus paticas, su cabecita, sus manitos, igual pasa con el ser humano. Sí. La espiritualidad es eso, es invitarnos a entrar dentro de nuestro interior, a reflexionar profundamente cuáles son las causas del miedo, cuál es la situación por la cual yo estoy sintiendo esta situación negativa que me pone en confrontación conmigo misma, con los demás. Y en medio de ese silencio, en medio de esa interiorización, puedo encontrar dentro de mí mismo las respuestas. Así que espiritualidad es entrar dentro de mí, a confortarme conmigo misma, a entenderme, aceptarme y acomodarme del pasado que ocurrió para localizarme en el presente, porque la espiritualidad es un asunto del presente para el futuro. Y así yo puedo encontrar las causas, hacer un pare en mi conciencia
Y a partir de este enfoque de una nueva conciencia, de aceptar lo que hay en mi vida, de acomodarme a las situaciones actuales, yo empiezo a conocer exactamente cuáles fueron las razones y a empoderarme, porque la espiritualidad es un tema de poder, de empoderamiento. Amparo, precisamente Sí. eso que nos dice sobre un tema de empoderamiento tiene que ver con dos invitadas más que tenemos aquí en el estudio que nos van a contar sobre su vida y cómo la espiritualidad, la meditación les ha ayudado en momentos en los que han tenido crisis en su vida, crisis por las que han pasado, situaciones específicas, y buscaron ese camino de la meditación y la espiritualidad para llegar a conocerse y a sentirse más plenas. Ruth Gómez está con nosotros, bienvenida, muchas gracias. Ella es jubilada, exfuncionaria de la alcaldía, bienvenida. Exactamente. Muchas gracias. Yo quisiera que ahorita nos contaran los testimonios, voy a presentarlas inicialmente y ya luego entonces nos cuentan su historia. Y Marta Acevedo, que es empresaria, también nos va a contar parte de su historia y a compartirnos cómo ha vivido un proceso que fue difícil, pero a través de un camino espiritual ayudó a sentirse más plena y más tranquila. Bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme y Amparito también, gracias por traerme. Bueno, Pues tengo mucho que agradecerle a Brahma Kumaris. Yo ya había ido, pero en el momento que estaba tan desesperada porque me hicieron un robo y me dieron escopolamina, no me acordé. voy a dejar que ese sea el titular de tu historia y que nos cuentes después de qué se trata todo eso y cómo lo viviste, cómo lo sobrepasaste y cómo te sientes en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Álvaro, hablemos del miedo. Yo decía al principio de nuestro programa que el miedo, y sobre todo en nuestra sociedad y en general en todas las sociedades, pues está siendo parte de nuestro día a día. El miedo a salir, el miedo a amar, el miedo a ser abandonados. Y todas esas emociones tienen que ver mucho con lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay una integración entre esa parte emocional y la parte bioquímica y las enfermedades que se presentan. A veces creemos que es solamente nuestro cuerpo el que está manifestando las cosas, pero por sí mismo y no por esas emociones. ¿Qué relación hay entre uno y lo otro? La relación es total, total. Nosotros no podemos desligar la parte emocional Sí. de la parte corporal, de la parte puramente física, fisiológica. Somos un ser integral y esa integralidad tiene que ver con cuerpo, mente, espíritu, alma, emociones. Entonces no podemos desligar en ningún momento la parte emocional de la parte física, corporal. El cuerpo simplemente es una expresión de la parte mental, de la parte emocional, del alma finalmente. Es el vehículo para que se expresen todas las emociones y todo lo que viene desde un plano más superior, más sutil. Hablábamos también en un principio sobre el hecho de atacar o enfrentar una enfermedad, y lo veíamos en la nota, nos lo decía Marcelo, nos decía, bueno, a través o de la represión puedo sentirme como que no estoy viviendo una situación que a mis emociones o que a mi vida le perjudica. A través de la socialización como método de escape estoy huyendo. Sin embargo, mi cuerpo puede hablar. Y cuando vamos a atacar eso que el cuerpo está manifestando, nos vamos solamente al cuerpo, a poner como pañitos de agua tibia. Hay que entonces, cuando se presenta la enfermedad, hablar también con esas emociones, además de hablar con esa parte que se está manifestando, que podríamos llamar el síntoma. Claro, no, sin el temor, pues sin la necesidad de ir a criticar. Sí. El manejo puramente farmacológico, digamos, del miedo, buscar unas maneras de reprimirlo, no tiene en cuenta un componente general, digamos, está haciendo parte de una sola sintomatología y no está teniendo en cuenta toda la integralidad de la persona. Entonces, lo importante para esto es tener en cuenta dos cosas, Sí. o una cosa principalmente. Cuando nacemos tenemos dos emociones y son la polaridad, el miedo y el amor. Y el amor. Sí.
el uno es polaridad del otro, siempre hay una polaridad y siempre la debe haber. Inspirar, expirar, día, noche, ¿sí? Entonces, esas dos emociones, y detrás de esas emociones vienen muchas más. Detrás del miedo puede venir entonces ya la rabia, ¿sí? Y toda esa expresión tiene que ver con una falta de manejo, de integrar en la conciencia la sintomatología de la persona. Entonces, tenemos que hacer un manejo integral desde la conciencia, desde la parte mental, desde el alma inclusive, para mirar qué se puede hacer con el paciente. Si el paciente bloquea de alguna manera el miedo, lo tiene que expresar en el cuerpo, porque eso no se va a quedar ahí. Eso no se queda, lo bloquea y se desapareció. No, ahí queda. Ahí queda. Entonces, se te va para la espalda y te da un lumbago. Se te va para los riñones, para la vejiga y te da la cistitis. Esos dos son síntomas muy comunes del miedo que no se es consciente. Entonces, lo más importante es hacer consciente a la persona de qué está viviendo. Cuando la persona se hace consciente de qué está viviendo, puede hacer un manejo del miedo. Cuando lo hace consciente, lo maneja y desaparece la sintomatología física, porque lo enfrenta. Cuando no lo enfrenta, ese miedo va y se expresa en cualquier parte del cuerpo, aunque hay unos puntos más especiales donde la persona tiene más vulnerabilidad, donde tiene más posibilidad de expresar esa sintomatología. Voy a algo, y es, hablamos de digamos, dos vertientes con las que nacemos: miedo, amor. Doctor José Luis, ambas deben tener un propósito. Naturalmente, el amor pues es esa expresión más sublime del ser humano. El miedo debe tener también un propósito en la vida del ser humano. Nuestros antepasados, ancestros de hace millones de años, pues usaban el miedo como una manera de supervivencia, una manera de escapar, una manera de sobrevivir, como lo decía. ¿Qué propósito tienen nuestras vidas y cómo no hacer que ese miedo lo que haga es que interfiera, sino que más bien sirva como canalizador? El miedo es el factor principal del estrés, o sea, es el principal estresor. La pregunta que hay que hacer después es, ¿qué es lo que más te estresa? Sí. Puede ser la soledad, un temor financiero, cualquier cosa. El doctor Freud demostró que durante 9 meses estábamos en el vientre de la madre, cuidados, protegidos, alimentados, etcétera, y que de pronto en el momento del parto, en un solo segundo, ya sentíamos miedo, frío, hambre, etcétera, y que todos los temores de adulto no son más que el reflejo o la reactivación de ese miedo que todos experimentamos en el parto. La función del miedo es prestar más atención, elegir prestar atención a lo que nos conviene y decidir no prestar más atención a lo que no nos conviene. Ese es el propósito del miedo. En el cuerpo, como decía muy bien el doctor Álvaro, se focaliza en las glándulas suprarrenales, que son las que producen adrenalina y cortisol, que son las principales sustancias que se alteran durante el estrés. La respiración abdominal, unos 10 minutos diarios de respiración abdominal, y la meditación hacen que nosotros subamos nuestro nivel vibratorio y que el cerebro pueda escoger como otras formas de reaccionar distintas a la del pánico y la agresividad. Definitivamente, entonces, podemos concluir, el miedo existe, hace parte, digamos, de nuestra naturaleza. Sin embargo, si dejamos que ese miedo se refuerce, se potencie, entonces se van a presentar todas esas dificultades en nuestra vida en todas las áreas, ya sea la parte espiritual, nuestra calidad de vida cotidiana, la parte física. Lo importante es que aprendamos a manejar ese miedo y aprendamos a diferenciar por dónde debemos ir. Eso es lo que vamos a seguir aprendiendo en el transcurso del programa, cómo manejar las emociones, cómo permitir que esas emociones no dañen nuestra calidad de vida. Y queremos que ustedes participen. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestro chat. Más adelante, a través de las preguntas en nuestras líneas. Pero desde ya pueden participar en el chat. Recuerden, entran a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior ven un recuadro, dice señal en vivo. No es sino que den clic e inmediatamente empezamos a recibir sus preguntas y sus comentarios. Tenemos también una encuesta importante para que participen en esta encuesta que encuentran a través de Facebook. La pregunta de la encuesta es la siguiente, ahí están viendo en pantalla.
¿Qué haces tú en tu cotidianidad para controlar las emociones? A. Expresas lo que sientes. B. Respiras profundo y reflexionas sobre lo que pasa. C. Reprimes tus sentimientos. D. Evades la situación. Nosotros también aquí podemos hablar un poco sobre estas distintas alternativas que tiene nuestra encuesta, qué es lo que pasa en nuestras vidas, pero qué es lo que debemos hacer. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales y seguimos hablando en Red Vital sobre el miedo y el control de las emociones. Ya volvemos. Estamos en Red Vital hablando sobre el miedo y el control de las emociones. Ruth, te decía que ahorita que te presentaba y luego nos contaras un poco sobre tu experiencia. Estás en este momento en Brahma Kumaris, pero hay un antes y un después. Cuéntanos primero sobre ese antes, cómo transcurría tu vida. ¿Sientes que de pronto era el miedo un motor que era el que te hacía mover y ahora qué es lo que te mueve? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Gracias. Sí, el antes era, pues yo dediqué 30 años de mi vida pues en mi trabajo, que lo amaba y lo desempeñé creo que muy bien, pero ya llegó terminando el ciclo de que ya debía retirarme, entonces yo me aferré a la espiritualidad, yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero igual siempre he pensado que los seres humanos necesitamos de la espiritualidad, pues eso me ayudó, pero siempre tenía un vacío, porque la espiritualidad que vivía era como ciega, era como una fe ciega. Sí. Yo muchas cosas no las entendía. Entonces a través ahorita en este tiempo, después de haberme retirado, Dios me ubicó porque Él es el que lo lleva a uno a vivir lo que a uno le conviene y a que uno encuentre la felicidad. Entonces encontré en Brahma Kumaris, aprendí los grandes beneficios de la meditación. Pues realmente la meditación uno la debería de tener dentro de su programa, de su vida. De su plan diario de vida. Sí, porque ella le ayuda a uno a identificarse. A identificarse es cuando yo hablo conmigo y digo, bueno, ¿yo qué? ¿Quién soy? Entonces la meditación me ayuda a saber que tengo unos valores y virtudes innatas que se me habían olvidado. Tú hablas de un antes en el que desempeñabas un trabajo que amabas, que lo hacías bien. ¿Sientes que hubiera sido de pronto distinto si esta parte la hubieras integrado en esa vida cotidiana, esa meditación y esa conciencia que tienes ahora? Esa pregunta es excelente. Me he ubicado en mi puesto con este conocimiento que tengo ahora, sí, y hubiera sido completamente feliz a la vez que hubiese podido transmitirlo a otros que realmente sé que lo necesitan, porque uno se llena como de miedo y no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque es que el miedo son los pensamientos, uno no debe tener pensamiento, es decir, la mente uno la maneja, no la mente a uno. Claro. Eso lo aprende uno. Miedos, por ejemplo, de la mujer hoy en día. Mujer que es al mismo tiempo madre, esposa, mujer que trabaja. El miedo a estar inmersas en una cultura que maneja violencia. ¿Qué piensas tú acerca de ese tipo de miedos y cómo consideras ahora con este camino que estás viviendo que se pueden vivir? Dices, listo, no dejemos que esos pensamientos nos dominen. De todas maneras hay circunstancias que te hacen vivir afanada, que te hacen pensar, tengo una gran responsabilidad como madre, como esposa, como mujer ejecutiva, como mujer que trabaja. ¿Qué les dirías tú a las mujeres? Pues yo les diría, por mucho que piense que tiene que correr porque va a llegar tarde, porque van a cumplir esto, por mucho que lo piensen y digamos se estresen, no van a llegar. Entonces es como
hacer ese alto en ese momento en el camino y un minuto, pues yo daría ese consejo, aprender a meditar. Aprender a meditar. Porque inclusive, pues no sé si habrá tiempo, ayer en el metro, con el caos que hubo con los 20... Eso fue impresionante, yo nunca... Tú estabas ahí. Yo estaba ahí y a mí me eso. montaron al metro, me sacaron y yo dije, Dios mío, se veía un caos y yo utilicé la meditación y... Lograste serenarte en ese momento que es caótico, mira qué tan importante. Muy difícil. Pero igual, entonces, a ver, los beneficios de la meditación son grandísimos. Uno puede meditar 1 minuto, 2 minutos, 5, 10. Ahorita podemos hablar un poquito más de las técnicas de meditación, de las distintas técnicas de relajación que nos pueden ayudar en nuestra cotidianidad para vivir una vida más tranquila, incluso para que en momentos de caos como ese que viviste ayer en el metro, pueda estar uno sereno y saber actuar de una manera adecuada. Marta, cuéntanos un poco de tu historia. Ya nos contabas que hubo una ocasión en la que te dieron escopolamina y luego no recordabas nada. Esta es una situación muy bien dura y bien traumática. A partir de ese momento tú sientes que tu vida casi que se divide en dos. Pasó eso y la manera en que lo enfrentas y en que lo resuelves y la manera en cómo vives en este momento te ha dado una enseñanza. Cuéntanos sobre esa experiencia. Pues yo busqué, porque yo ya había ido pues a Brahma Kumaris y luego lo busqué en internet y como un yoga. Cuando fui, pues también le aconsejaría a la gente. Los beneficios que yo he recibido son maravillosos y no lo digo yo. Yo quiero que me cuentes antes, Marta, de esos beneficios que sé que son muy importantes. Si nos cuentas un poco sobre esa historia en particular y nos cuentas después cuáles fueron esos beneficios, podemos darnos cuenta de cómo realmente cuando hay situaciones duras, difíciles, que se enfrentan, se puede lograr. Cuéntanos un poco específicamente sobre esa experiencia, qué pasó, ¿qué sentiste? ¿Tu cuerpo después cómo reaccionó tu mente? No te acordabas de nada, pero a tu alrededor, ¿qué eran las cosas que pasaban? Pues mucho miedo, yo me sentía como enloquecer, no quería ya trabajar, no quería volver a la empresa, no quería nada, pero en un momento en que yo la necesitaba, porque la gente me necesita y yo también tengo muchos compromisos con mucha gente, pues con empresas, con mi familia, entonces fui muy desesperada y aprendí a meditar. Entonces te sentiste en ese momento casi que paralizada, con un miedo de volver a tu vida real. Y me sentí enloquecer. Y te sentías enloquecer. Yo me sentía enloquecer y yo pensé, no, yo necesito una ayuda porque de yo seguir así, seguro que me hubiera enloquecido y no hubiera sido capaz ni de seguir trabajando, no ¿Hace cuánto tiempo fue, Marta? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en agosto del año pasado. En agosto. El 18 de agosto del año pasado. Sí, hace muy poco, hace un año. Un año. Entonces yo fui a Brahma Kumaris, a las conferencias, luego aprendí a meditar y de verdad que he sentido, y es que me da, de la emoción, me dan como deseos de llorar, porque es que ha sido muchos los beneficios y no lo digo yo, las compañeras me dicen, ay Marta, antes vos venías a caer a tu cara como tan triste, ahora te vemos alegre y yo ya afronto las cosas pues con naturalidad, no es que uno va a decir, porque yo aprendí a meditar, no hay que trabajar, en el dinero le va a caer del cielo, no, uno toma las cosas con más tranquilidad, tiene un apoyo en Dios, se recarga. La meditación es como una recarga que le sirve a uno para todo el día. Yo voy a la asociación pues cada que puedo, muy frecuentemente. En la semana voy por lo general 3 veces a la semana. Y también en mi casa practico la meditación por la mañana y eso me recarga. ¿Cuánto tiempo del día dedicas a la meditación? Mucho, por la mañana, a las 4 de la mañana siempre me levanto a hacer el Andhrit Vela y es lo mejor, es que el Andhrit Vela es lo mejor que hay para uno. ¿Cuánto tiempo es eso? Yo lo hago media hora. Te pregunto sobre el tiempo, ¿por qué? Porque precisamente muchas veces en nuestra vida decimos,
tengo que ir a trabajar, tengo que atender a los niños, tengo que hacer un negocio, tengo que pensar en lo comercial, tengo que coger el metro. Entonces, cuando hay tiempo para la meditación, cuando hay tiempo para tomar conciencia, cuando hay tiempo para entrar en mi yo y sentirme más tranquilo. Mira, aquí está una mujer que trabaja, una mujer que tiene y se dedica a varias cosas y tiene sus responsabilidades, no una mujer, dos mujeres y también estos personajes que nos acompañan, que nos van a contar también de pronto de su experiencia personal, cómo llevan a cabo esa vida diaria para sentirse más tranquilos. Hay tiempo, le dedicas media hora, es cuestión de madrugar un poquito más, pero para que te sientas o se sientan mucho mejor en el día. Y me hace falta, y es como automático, uno se despierta, yo automáticamente me puedo acostar, yo a veces me acuesto tarde a las 11 y automáticamente faltando 10 minutos para las 4 yo me despierto, no siento cansancio, porque la meditación es un encuentro que uno hace con Dios y con uno mismo, y de verdad que se recarga. Bueno, mucho. Les agradezco mucho que nos cuenten eso y que nos hablen sobre un antes, un después y cómo el ahora para ustedes es así de emocionante que hasta las lágrimas se salen de la emoción y del agradecimiento que sientes con Dios, con la vida, por haber encontrado después de ese suceso difícil la oportunidad de reencontrarte. Vamos a seguir hablando un poco y ahorita con las llamadas seguramente van a tener mucho que decirle a las personas que participen con sus preguntas y sus comentarios. Doctor Álvaro, hablaba yo con ellas sobre esa parte de la meditación, de un antes y un ahora. ¿Cómo puede incidir el hecho de que una persona, usted nos lo decía ahora, tome conciencia de su ser? Y lo decía Marta, no es que tenga que dejar de trabajar, no es que el dinero llueva, pero sí se vive la vida de una manera diferente cuando entro en conciencia, cuando tomo como punto de partida la meditación, la espiritualidad, el ser integral. Es muy importante cuando uno vive esta vida occidental, que le llamamos, a esta parte de la Tierra, el continente americano, Europa, le llamamos como la parte occidental, y recibimos aprendizajes de esa parte oriental, la India, China, y nos traen un mensaje, y es el mensaje de pare toda esa actividad, pare toda esa... En medicina hablamos del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, pare esa simpaticotonía, sí, esa tensión constante y ese pensar y pensar que los hindúes llaman la mente inferior, Chitta, se llaman Chitta, y la mente inferior es estar pensando a toda hora. Te levantas pensando, te acuestas pensando, entras al baño pensando, a toda parte, y todo es pensando y pensando, y no le das un pare a eso. Entonces, como hablábamos ahorita de la polaridad, es también entrar en reposo, en calma, en armonía. Es muy difícil para las personas salir de ese estrés y de ese pensamiento total y de esa angustia y de esa materialización de la vida en este momento. Entonces, cuando las personas aprenden de alguna manera de otra persona, cuando reciben el consejo de otra persona, es importante que hagas un estado, que tengas relajación, que hagas un pare, de que la vida no es solo trabajo, tensión, angustia. Entonces aprendemos y buscamos el medio, como lo dicen ustedes y en sus historias muy bonito, y es parar y dedicarme tiempo a mí. Si yo me dedico tiempo, entonces mi vida puede mejorar y ya no estoy únicamente pensando en la parte física, en la parte corporal. Vamos a hacer entonces, a propósito de eso de parar, hacer un pare, vamos a hacer un pare en este momento en el programa, pero volvemos para que ustedes me cuenten sobre métodos específicos sobre cómo hacer esos pares, cómo entrar en pausa para que nos pongamos en contacto con nosotros mismos. Luego vamos a entrar a la zona interactiva, donde recibimos sus llamadas. Recuerden nuestros números, 232-4604 y 01-8515-015, porque cuando vengamos de comerciales entramos en zona interactiva. Ya regresamos.
Seguimos hablando en Red Vital sobre el miedo y el control de las emociones. Vamos a entrar en zona interactiva para ver qué tiene usted para preguntarnos y nosotros para contestarle. Entramos en zona interactiva. Raúl Osorio está con nosotros en la línea, él nos llama desde Bello. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Raúl, muchas gracias. Bienvenido a Red Vital. Me encanta este programa, es la primera vez que lo veo y de verdad que los felicito a todos porque veo que tienen unos temas muy importantes y veo que es un programa que ayuda mucho, no solamente a la familia, sino que ayuda mucho a nosotros los seres humanos que a veces vivimos llenos de miedos. Claro que sí, Raúl, muchas gracias por tu llamada y ojalá entonces sigas viendo nuestro programa. A propósito del Día Internacional de la No Violencia, te invito a que mañana veas nuestro programa que hablará sobre la paz y no violencia desde casa. ¿Qué Seguro. tienes para preguntarnos hoy? Bueno, yo sí tengo una pregunta que a veces uno como compañero de trabajo, cuando en las empresas suceden situaciones de pronto porque va a haber despido de personal, uno cómo puede contribuir a que sus compañeros, a pesar de que uno es una persona calmada, las otras personas viven llenas de miedos y miedos que en una u otra forma se le pega a este y eso se va contagiando. Raúl, eso se va contagiando. ¿Tú te consideras una persona calmada? ¿Qué crees que te ha ayudado para ser calmado, para estar sereno en momentos que pueden ser críticos? ¿Haces algo especial? ¿Tiene que ver con eso tu vida espiritual? ¿Alguna técnica que tengas de relajación o a qué se lo atribuyes? Yo pienso que yo le atribuyo esa calma mía a algo muy importante, algo que yo recuerdo mi madre, doña Nena, que ya falleció, que en paz descanse. Yo recuerdo que yo tenía un problema, un día algo pero muy grave, internamente, y recuerdo que le pregunté a mi mamá que, mami, yo tengo este problema, y mi mamá me dio un consejo tan profundo, porque yo le estaba escuchando ahora al caballero que estaba hablando sobre los consejos, y recuerdo que mi madre me dijo, mijo, uno en la vida necesita solo 4 cosas. Primero, dónde vivir. Segundo, qué hacer. Tercero, quién te quiera. Y algo muy importante, cuarto, a quién querer. Cuando mi mamá me dijo eso, yo dije, uy, Dios mío. Y yo empecé a tener una calma muy interna dentro de mí. Entonces, esa calma yo procuro manifestársela a los compañeros. Pero entonces, me pregunto ustedes tan especializados que tienen ahí, hombre, ¿qué le puede decir uno a alguien que uno sabe que de pronto dentro de 2, 3, 4 horas, 2, 3 días, 5 días, se puede terminar su empleo? ¿Uno cómo puede llevarlo a que tenga la calma que uno tiene? Pues te agradecemos muchísimo, Raúl, tu participación, tu pregunta. Vamos a recibir a Marines, que nos está llamando desde Cali. Una vez ella haga la pregunta, entonces les contestamos a ambos. Muchas gracias por tu llamada y sigue estando con nosotros en Red Vital a las 3:30 de la tarde, martes, miércoles y jueves. Marines desde Cali nos llama. Muy buenas tardes, Marines. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, qué rico que nos llamas. Un saludo muy especial a todos en Cali. Gracias. Lo que pasa es que yo quiero preguntarle a los doctores el manejo del estrés. Soy ama de casa, pero soy una persona muy estresada. Y ese mismo estrés se lo he transmitido a mi hijo que estudia odontología. Y cuando él va a hablar en público, se queda mudo, no sabe qué decir y diferentes clases cerca con muchos nervios o mucho estrés, le da mucho estrés. Entonces yo quiero que me den algún consejo para yo saber cómo ayudar a mi hijo también. Claro, muchas gracias. Claro que sí, María Inés. Muchísimas gracias por tu participación. Mira, casualmente hay una pregunta que tenemos en el chat que hace Sara. Y Sara también habla del miedo a hablar en público. Ella dice que es la peor sensación que siente en su vida. Entonces aquí yo creo que nos podría contestar Amparo. Amparo, primero ella dice, soy ama de casa, pero muy estresada. Le he transmitido ese miedo o ese estrés a mi hijo. ¿Qué
se ha manifestado en miedo a hablar en público. ¿Qué les dirías, tanto a ella como a Sara del chat? Mantener una actitud de elección. Todo ser humano estamos en libertad constante y continua de elegir en qué estado me quiero sentir. Y de manera muy consciente elegir la mejor alternativa. Yo soy un ser calmado, yo soy un ser tranquilo, yo soy un ser feliz. Y ahí focalizar el pensamiento, el sentimiento, la emoción, porque el tema de la meditación Raja Yoga, que es lo que en Brahma Kumaris compartimos, es un tema de focalizarse en mi propio yo, no de una manera egoísta para enriquecer el yo, sino enriquecer el yo con un sentido altruista, enriquecer al otro. Entonces podríamos de una manera integral responder a varias de estas inquietudes en relación yo y el otro, y es cuando yo estoy centrado en que yo soy paz, en que yo soy amor, en que el amor soy yo, en que la paz soy yo, en que la alegría soy yo, que la felicidad soy yo, cuando yo me centro y tomo esa conciencia, cuando yo me deleito, me refresco con ese pensamiento, muy leve, muy lento, soy paz, soy amor, soy alegría, soy felicidad, ya estoy despertando en mí una energía que va a la conciencia. Y esa conciencia permite tener una visión de mí misma, de que soy un ser pacífico, que soy un ser amoroso, y de inmediato esa visión que tengo de mí misma se refleja en los demás. Entonces así puedo, a las personas que tengo al frente, o mi familia, o un público, o estudiantes, etcétera, contagiarles ese sentimiento, esa emoción, producto de ese pensamiento, basado en una actitud de mucho autorrespeto, de mucha confianza en quién soy yo. Porque la meditación es eso, meditar, viene la palabra medere, que significa sanar, y cuando yo empiezo con esta conciencia de mí mismo, con esa actitud hacia mí mismo, esa visión de sí mismo, es que yo soy capaz, es que yo soy amor, es que yo soy poder, es que soy fuerza, y lo hago desde el corazón, de una manera altruista, de inmediato le contagio a los demás. Si tengo al frente un público muy grande, pues esa energía la va a contagiar y yo de inmediato también lo voy a ver a ellos de igual manera. Y se va a ver reflejado esa interacción. Exactamente. Entre ambos. Y los veo como seres de paz, como seres de amor, y ahí entonces hay éxito. Muchísimas gracias, Amparo. Para contestarle, doctor José Luis, a Raúl, él se describe como una persona calmada y nos contaba sobre esa situación de apoyar a un compañero que de pronto vaya a vivir una situación como un despido laboral. Pues quisiera decir como 3 datos. Sí. 1, moverse. 20 minutos diarios, hacer ejercicio, bailar, moverse. Los chinos dicen que el estrés se somatiza, se enlentece la circulación de la energía y eso es lo que nos crea dolores físicos o problemas emocionales también, de expresión de miedos, de expresión de tristezas, preocupaciones, en fin. Entonces solo moverse, hacer yoga, hacer tai chi chuan, simplemente bailar, caminar, moverse, nos mueve el miedo, no lo deja estático, sino que lo permite mover. 2, cuando uno tiene miedo es porque es ignorante de algo. Entonces el remedio es saber más de eso, leerse 20 libros al respecto de ese tema, por ejemplo, miedo financiero. Sí. Entonces leer los 20 libros que a uno le caigan por ahí sobre esos temas. Al tener más información, más datos, más certezas, uno puede saltar más adelante de eso y resolver su vida. Y lo último es una anécdota. Hay una ciudad en Noruega o Finlandia que tenía el más alto índice de suicidios en el mundo, como 200 al año. Los investigadores se dieron cuenta que había un factor común entre estas personas y era que vivían solas. O sea, miedo a la soledad, que era una de las preguntas. Eso es importante porque y quisiera conjugarlo rápidamente para responder a 2 llamadas más que tenemos. Walter, quiero mencionarlo, tiene miedo a estar solo. Dice que incluso ha llegado a pagar a algunas personas para que lo acompañen. Entonces estos investigadores finlandeses o noruegos encontraron una solución que era socializar más las personas, o sea, ponerlos a jugar, a celebrar sus cumpleaños, a hacer todo eso, y bajaron el índice de suicidio a 0 al año.
Imagínense. Entonces la socialización, bien importante para que lo tengas en cuenta también, Walter. Vamos a recibir a Gabriela Salazar, que está en la línea. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, mi reina, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero ser cortica en la pregunta. Lo felicito por esos maravillosos programas y solo le pregunto es que yo sufro mucho miedo. Me mantengo cuando estoy sola le tengo pánico a la soledad y a la noche, a la oscuridad. Entonces lloro a ratos y soy impotente de verme sola. Entonces también lo que le pasó al que dijo usted. Sí. También desea pagarle a la gente para que la acompañe. Así soy yo también. Claro que sí, Gabriela, vamos a responderte. Un abrazo muy grande. Gracias por estar en Red Vital. Yo también les devuelvo un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Vamos a recibir a Claudia Marcela, que nos llama desde apartado, y ya te contestamos, Gabriela. Claudia Marcela, buenas tardes. Sí, hola, mira, mi nombre es Marcela. Marcela, hola. Simplemente, pues como para ser breve, pues para felicitarles por el programa, y lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que venía presentando pues muchas depresiones y muchas cosas. Hace más o menos un año estoy en un proceso maravilloso de encuentro conmigo misma, con Dios, y pues es como un secreto para mi vida, todo ha cambiado para bien. Sin embargo, cuando estoy tan bien, siento como una fuerza contraria que pues lo podría explicar como un pensamiento inferior, como decía el doctor ahorita, del sistema inferior, que es el sistema simpático. Y no sé si tendrá que ver eso o será normal, pero es algo que a veces me bloquea, porque yo digo, ¿será que es algo que lo estoy viviendo en mi vida? Estás bien, pero de pronto sientes un bloqueo y como otra cosa que te hace sentir una fuerza contraria, una que fuerza me dice, contraria. no, usted no puede tener todo en la vida. Bueno, Marcela, vamos a ver la siguiente notica que nos pone en conexión con algunos datos importantes. Luego de la nota contestamos rápidamente tu pregunta y la de la señora Gabriela. Muchas gracias por tu llamada. Saludos a todos en apartado. Veamos esta nota que nos pone en conexión con estos datos. Para esta semana, te recomendamos visitar el blog autocontrolemocional.com/blog, donde encontrarás artículos con diferentes pautas y herramientas de la programación neurolingüística para ser más conscientes de emociones como la rabia, el dolor, la tristeza y el miedo, para aprender a vivir estos sentimientos de forma favorable para el desarrollo de la inteligencia emocional como clave del éxito, el autocontrol y la realización personal. Además, te sugerimos el libro El control de estrés y el mecanismo del miedo. Aquí su autor, Jesús Llanes, explica cómo el miedo es un componente de nuestra naturaleza, que a través de sus reacciones bioquímicas nos protege ante ciertas situaciones. Sin embargo, hay momentos en que aparece sin razón y empieza a formar parte de la sintomatología del estrés, la ansiedad, el insomnio, la angustia o la depresión. Para aprender a reconocerlos y manejarlos, puedes encontrar este texto en Google Books. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en el Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Bueno, tenemos un minutico para responder y quiero transmitir lo que decía Gladys en el chat. ¿Cómo se puede manejar el miedo a perder a un ser querido, a alguien que se aleja? Tiene que ver también con ese miedo que nos transmite Gabriela y Walter sobre el miedo a estar solos, el miedo a la oscuridad, el miedo a la noche. Tener esos apegos. Doctor Álvaro. Mira, el miedo y los síntomas que presentan las personas son perfectos, el universo es perfecto y nos regala lo que necesitamos. Si ellos están viviendo esa condición y esa situación, es porque necesitan mirar qué parte de mi conciencia tengo oscura. O sea, confrontarme, qué es lo que tengo oscuro dentro de mí, qué tengo negativo, confrontarlo y al hacer eso, aparece la luz. La luz siempre va a aparecer y estamos en búsqueda de ella y estamos muy cerca a llegar a esa luz porque estamos en ese proceso evolutivo. Todo lo que vivimos, lo que vivió Ruth y lo que viven las personas que nos acaban de llamar,
es perfecto porque están buscando salir adelante en una situación de la que ya son conscientes, ya dieron el primer paso adelante. Entonces, eso es parte del egocentrismo que tú dices. Ego es pensar en mí, ¿sí? Cuando yo busco esa luz interior, salgo adelante. Yo quisiera responderle a Marcela que esa situación en la que siente una fuerza contraria, es importante sentirse merecedor, sentirse que en la vida merecemos estar bien, estar tranquilos y como dice el doctor, pues la luz llega y cuando llega la luz, pues definitivamente debemos recibirla tranquilamente. Les cuento el resultado de la encuesta. 42% es lo que más respondieron. Sienten que respirar profundo y reflexionar sobre lo que pasa es lo que ayuda en esos momentos y en esas situaciones críticas. A todos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Fue un programa maravilloso. Vamos a tomarnos una pausa para vivir nuestra vida tranquilamente. Mañana los esperamos en nuestro programa a las 3:30 de la tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para todos. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal.